pues que con el frío hay más secreción lagrimal y hay menos evaporación además, ¿no? Entonces es muy sensible la córnea en transmitir las órdenes y esto todo puede dar lugar a problemas de molestias, de lagrimeo, sequedad, etcétera. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Pues por un lado porque dentro de lo que es la oftalmología, el primer motivo de consulta es lo que es el ojo seco, todo el mundo del ojo seco. Y yo creo que es algo de lo que quien lleva años en la profesión pues ha visto la proliferación de lágrimas artificiales que antes casi no existían hace unas décadas y hoy en día todo el mundo está usando lágrimas, que si de un tipo, que si de otro. Entonces, el mundo del ojo seco es algo, como digo, que tiene mucha presencia en nuestras consultas, pero no, como diré, y yo creo que es quizá el centro de mi charla, trataré de ser breve, no voy a aburrir mucho, no todo lo que es ojo seco, aunque esto suene a oxímoro. Y luego, muy rápidamente, hablaré de la exploración de la microscopía confocal de la córnea como una de las formas de analizar los nervios in vivo de una forma muy eficaz. Hoy en día cada vez hay más interés en conocer la inervación corneal. Hay muchos estudios al respecto y uno de los grandes estudiosos es Carlos Belmonte, un catedrático de fisiología de Alicante, que lleva mucho tiempo estudiando la sensibilidad de la córnea. Hay más secreción lagrimal y hay menos evaporación además, ¿no? Entonces es muy sensible la córnea en transmitir las órdenes y esto todo puede dar lugar a problemas de molestias, de lagrimeo, sequedad, etcétera. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Pues por un lado porque dentro de lo que es la oftalmología, el primer motivo de consulta es lo que es el ojo seco, todo el mundo del ojo seco. Y yo creo que es algo de lo que quien lleva años en la profesión pues ha visto la proliferación de lágrimas artificiales que antes casi no existían hace unas décadas y hoy en día todo el mundo está usando lágrimas, que si de un tipo, que si de otro. Entonces, el mundo del ojo seco es algo, como digo, que tiene mucha presencia en nuestras consultas, pero no, como diré, y yo creo que es quizá el centro de mi charla, trataré de ser breve, no voy a aburrir mucho, no todo lo que es ojo seco, aunque esto suene a oxímoro. Y luego, muy rápidamente, hablaré de la exploración de la microscopía confocal de la córnea como una de las formas de analizar los nervios in vivo de una forma muy eficaz. Hoy en día cada vez hay más interés en conocer la inervación corneal. Hay muchos estudios al respecto y uno de los grandes estudiosos es Carlos Belmonte, un catedrático de fisiología de Alicante, que lleva mucho tiempo estudiando la sensibilidad de la córnea. Este mundo de las molestias oculares, la sensación de sequedad, pues de los ordenadores ha aumentado, quien más, quien menos ha tenido sensaciones de fatiga, de querer cerrar el ojo. ¿Por qué aparece? Pues se parpadea menos, aire acondicionado, etcétera, etcétera, hay muchos elementos. Pero este mundo del ojo seco es más complejo. Entonces, pues, si tiene ojo seco, el paciente llega y dice, tengo el ojo seco, me echo lágrima, pero no mejoro. O unos mejoran y otros no mejoran. Entonces, es más complejo, no voy a entrar mucho en ello. El caso es que hoy se ha ido derivando hacia el término más de lo que se llama el COSP, Chronic Ocular Surface Pain, que es una molestia, un dolor de la superficie del ojo que está englobado, como digo, dentro de lo que es el concepto de ojo seco, pero también hay un falso ojo seco que simula ojo seco. Hay dolor neuropático en el ojo, también puede haber, debido a que hay muchas fibras sensitivas y puede ser tremendamente molesto. Está asociado además a dolores generalizados en otras zonas del cuerpo y está asociado muchas veces a un perfil psicológico especial. El ojo seco es muy prevalente. Se puede decir que los términos, uno de ellos es la evaporación de la lágrima rápida, pues que una persona que tiene más de 60 años tiene el 50% prácticamente de posibilidades de tener alguna modalidad de ojo seco. Pues se puede teñir, como se ve ahí para ver el daño, se puede medir con la tira de Schirmer famosa, se puede ver la osmolaridad, etcétera, etcétera. Pero hay un grupo de pacientes que tienen lo que se llama el pain without stain, es decir, que tienen dolor pero no tienen nada. Es decir, llegan a la clínica y me duelen los ojos y son personas que sacan una bolsa con 10 lágrimas artificiales, tratamientos, que nada les va bien. Y entonces este es el perfil que a mí me interesa destacar, que hay un tipo de dolor ocular relativamente frecuente dentro de lo que es el mundo del ojo seco, que no es verdaderamente un ojo seco, o no solamente eso, puede ser ojo seco, pero algo más.
Y son gente que tiene este perfil, se tratan con ojo seco mucho tiempo, tienen una hipersensibilidad, incluso pueden dolor, fotoalodina, dolor con la luz. Hay gente que les duele la luz, no tienen fotofobia, les duele la luz. Muchas veces estos pacientes no tienen criterios de enfermedad y luego son pacientes incomprendidos, que esa es la parte también psicológica que hay. El paciente se siente incomprendido, ha ido a la consulta, al ambulatorio, al privado, lo que sea, quien sea, y se sienten incomprendidos. Aquí yo hago una cosa. Cuando llega un paciente de estos con muchos problemas y yo veo que tiene detrás un trasfondo no ocular, lo que hago es separarme del ordenador y cruzo las piernas y me pongo en posición de charla. Cuénteme. El paciente cambia radicalmente. Parece como, bueno, hay alguien que me quiere escuchar. Y yo creo que es muy importante el decir, cuéntame que yo te voy a entender. Entonces, solo esto y el explicarles el que tienen algo más, que efectivamente esto es más complejo y que no se trata solo de una lágrima artificial y ya les soluciona el problema, eso ya es el primer alivio del paciente. Después son pacientes que van a urgencias, tienen dolor y ya cuando es insoportable van a la urgencia, les ve el que les toca y les da el tratamiento que toca. Entonces son pacientes que van mucho a urgencias y no tienen un tratamiento consistente. No se les trata desde el principio, no se les hace, se ha hablado algo de esto, historia clínica, un tratamiento planificado para mejorar. Y luego normalmente lo único que nos podemos basar es en una anamnesis dirigida, hacer cuestionarios, porque estos pacientes prácticamente lo único que tienen como forma de expresión es, porque no hay clínica, es el que tiene el dolor, qué tipo de dolor, ¿no? Entonces, este es un tipo de dolor neuropático muchas veces, que es, como digo, de difícil diagnóstico, con alodinia, como en otras zonas, hipoestesia, hiperalgesia. Hay una prueba que hacemos que es la anestesia tópica. Una persona que tiene un ojo seco o tiene un dolor de verdad somático, se pone anestesia tópica, una gota, y tiene que desaparecer. Y muchas veces el dolor no desaparece o no desaparece del todo. Entonces es muy sencillo porque nos facilita mucho. Una persona que tiene un dolor de este tipo le ponemos anestesia y tiene que desaparecer. Y a veces no ocurre así. Con lo que más o menos dirigir este paciente hacia este tipo de dolor más de tipo neuropático puede ser ahí. Y estos pacientes tienen una calidad de vida mala. Se ha comparado que estos pacientes tienen una calidad de vida tan mala como puede ser una persona con un infarto de miocardio. Se ha comparado así. Y se asocia muchas veces a enfermedades sistémicas y a enfermedades también psiquiátricas. Hay que decir que todo esto que se ha venido diciendo ahora, pues también es algo que nosotros como oftalmólogos estamos viendo en nuestra consulta. Hay mucho interés en este campo últimamente porque tanto el ojo seco como el dolor neuropático tienen mecanismos similares, responde, por supuesto, mucho peor a los tratamientos, tiene que haber nuevos enfoques diagnósticos y de tratamiento. Y también los problemas psiquiátricos asociados. Hay cada vez más estudios en el que se habla de relación entre lo que es el ojo seco y un trastorno psiquiátrico. Muchas veces, otra vez, no hay correlación entre síntomas y signos, los tratamientos son ineficaces, los pacientes son un poquito especiales y hay estudios ya bien dirigidos que asocian el ojo seco, síntomas de ojo seco, depresión, ansiedad, shock postraumático, estrés. En estos pacientes es menor la eficacia del tratamiento, ya lo he comentado, y luego, por ejemplo, la gente más joven responde peor y también la gente que está con antidepresivos tiene menos eficacia los tratamientos. Entonces, muchas veces, en alguna ocasión, yo suelo estar con algún residente que rota conmigo o alguien más joven, y yo le digo a los pacientes, su problema es, incluso le envío algunas veces al psiquiatra, y el residente me dice, es que tú tienes un prestigio, una edad, y le puedes mandar un paciente al psiquiatra. Yo, de residente, le digo a una persona de 65 años que tiene molestias en los ojos que vaya al psiquiatra y me da una patada, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer entender al paciente que su problema es diferente y que echarle una gota no va a aliviar su problema general que tiene. Le puede aliviar en el momento por el frescor, etcétera, etcétera. Bueno, ya me ha hecho un pequeño spoiler Juan Carlos.
Solamente decir sobre el microscopio confocal que, bueno, es una técnica que tenemos desde hace tiempo, pero sobre todo se utilizaba para estudiar, aquí se ve, pues, amebas en la córnea, hay pocas afortunadamente, o hongos, queratitis fúngicas, pero hoy en día se está utilizando sobre todo para ver nervios y para ver células inflamatorias, para ver inflamación, ¿no?